Una placa recuerda en este edificio de la Avenida del Puerto en Valencia la fábrica de aceites que fue propiedad de la familia Casanova. En 1932 se hicieron con la mayoría del accionariado de una sociedad creada meses antes, con el nombre de Compañía Industrial Film Español S.A., conocida desde entonces por sus siglas Cifesa. Vicente y Luis, dos de los tres hijos del empresario Manuel Casanova Llopis, especialmente el primero, llevaron a la cima a la que iba a ser la primera gran empresa cinematográfica española en la República y la posguerra. El nacimiento de Cifesa está ligado a un momento histórico muy particular. Hay negocios, digamos, vinculados a una coyuntura y a unos empresarios que destacan por su emprendimiento, por su olfato para descubrir los negocios que van a triunfar en el futuro. En el caso de Cifesa, la coyuntura es el surgimiento del cine sonoro y el empresario es Vicente Casanova, que entiende muy bien que el cine sonoro se va a convertir en el escenario que va a posibilitar un resurgir del cine español, sobre todo porque va a nacer el cine en español, un mercado representado en aquel momento por más de 100 millones de espectadores potenciales en todo el mundo. Cuando nace Cifesa yo era realmente muy pequeño. Yo la historia de Cifesa la sé a través de ya más años y sobre todo a través de mi tío Vicente, que es el que más contacto tuvo con Cifesa, mucho más que mi padre. Y Cifesa para mí es una sociedad cinematográfica que crea la familia Trenor en Valencia y que luego la compra mi abuelo y que luego se hace una sociedad anónima por acciones y entran ya cantidad de accionistas, como pasa siempre, que confiaron en Cifesa. Educado en Europa y con buena información sobre el incipiente negocio del cine, Vicente Casanova logra, casi por sorpresa, la distribución para España de las películas de una todavía relativamente modesta productora de Hollywood, Columbia Pictures. Columbia había dado la campanada en los Oscars de 1934 con el imprevisto éxito de Sucedió una noche, una comedia de Frank Capra representativa de la época de la Depresión, interpretada por Clark Gable y Claudette Colbert. Cuando se estrena en España, distribuida por Cifesa, el éxito se repite. En los años de la República, el país también soportaba los mismos problemas que otras sociedades europeas, como secuela de la crisis posterior al crack del 29. Tras distribuir El novio de mamá en 1934, Imperio Argentina y Florian Rey animan a producir a Casanova, buscando géneros populares, especialmente comedias y melodramas. El cine español de los Casanova nace de las novelitas que se repartían por las semanas por las casas y que leían las familias humildes, que hablaban de tonadilleras, por las letras de las canciones, que a veces tienen sus mensajes. Poco a poco, nuestro alicorto y en cierta manera pequeñito cine mudo se ha ido sentando. Las adaptaciones de obras de teatro populares, de sainetes, de zarzuelas, incluso en el mudo, lo cual parece hoy una cosa absolutamente incongruente, pero era verdad. Las películas se rodaban mudas y la gente cantaba en la sala, o a veces se contrataban grupos que interpretaban allí. Y sainetes o barniches, por supuesto, y estas son las fuentes que empiezan a dar forma a nuestro cine republicano. Con la versión sonora de una película muda rodada anteriormente por la pareja, La hermana San Sulpicio, basada en la novela de Palacio Valdés, ese mismo año Cifesa se inicia en la producción. 25.000 de las 350.000 pesetas que cuesta la película van a parar a Imperio Argentina. Su protagonista, la actriz cantante, es la estrella del primer cine sonoro en español y la más importante de la época republicana. Sin duda ninguna, Imperio Argentina fue, de todas las actrices Cifesa, la más poliédrica, la más magnética, la que tenía más registros y probablemente también la que manejaba más en la sombra cuestiones de producción que se podía hacer, que era conveniente hacer. Tenía también una visión comercial más allá de la propia artística, muy considerable. En La hermana San Sulpicio, que tuvo una gran acogida, aparece una Andalucía popular
en un tono desenfadado muy típico de la España republicana, al contrario del que se impuso tras la guerra. Una película como La hermana Sansulpicio es muy moderadamente juguetona con lo clerical, pero lo moderadamente que una sociedad debe ser para no caer vamos a decir, en bloques que lleguen a matarse por cuestiones de este tipo. Hay una monja que se acaba casando con un señor, y hay bromas, hay gracejo, hay alegría, hay distancia, no hay pesadumbre. Ese tipo de cine es un cine republicano, sea o no sea pro-republicano. Casi en paralelo, Cifesa produce Rumbo a El Cairo, una comedia dirigida por Benito Perojo que apunta lo que va a ser la futura producción de la empresa antes de embarcarse en Nobleza Baturra, su nuevo gran éxito. Joaquín Dicenta realizó en 1925 una versión muda y en 1934 escribe el guión que Cifesa financia con el tándem director-estrella más un tercer nombre, el actor cómico Miguel Ligero. La productora canaliza el populismo de los años republicanos hacia un tipismo estereotipado y regionalista, con historias que transcurren en Andalucía, Aragón, Madrid o Salamanca. El regionalismo se reivindica en los años 30 por una cuestión etnográfica. En aquel momento se está reivindicando las tradiciones, las danzas y las músicas populares como una manera de lo que algunos califican como viejo, como algo que se debe incorporar a la cultura. Además, el regionalismo tiene que ver mucho con el éxito musical que tiene en el mundo del disco la copla y en general la música popular española. De tal manera que muchas películas de Cifesa lo que en el fondo son videoclips de canciones de éxito de la época. Y evidentemente en el regionalismo también está presente el ideario de democracia cristiana que tiene Cifesa. Para las fuerzas conservadoras, España es una suma de regiones. La riqueza del país reside en la pluralidad de sus tradiciones y de sus costumbres. Cifesa logra con Nobleza Baturra un impacto popular superior a La hermana Sansulpicio, con su versión ya sonora, donde costumbrismo y tipismo se mezclan con una estética inspirada en el cine soviético de la época. Su argumento, como será habitual en las películas Cifesa, se basa en una historia sentimental, además de mostrar las virtudes de una moral trasnochada en torno al viejo mito de la honra, y la presentación de la mujer como ideal de sumisión desde el punto de vista social y de género. ¿Os parece decente que os encuentre aquí hoy, dándose el pico como los pajaricos? Las mujeres Cifesa son mujeres de género, son mujeres muy estereotipadas en distintas facetas de sus personajes. Uno de esos estereotipos es precisamente el que sucede en el terreno amoroso-afectivo. Las mujeres Cifesa son fundamentalmente mujeres pasivas y mujeres dependientes de los hombres. Hay mujeres que son fundamentalmente buenas esposas, buenas hijas, luego buenas madres, pero están absolutamente supeditadas al amor del hombre. Son católicas, decentes y moderadas. Y en ese sentido la sexualidad no existe para ellas. De hecho, en dramas románticos donde toda la película pretende conseguir un amor, finalizan sin un solo beso, como puede ser el caso de Morena Clara, por ejemplo, o en el melodrama Malvaloca hay un único beso al final y se va a negro inmediatamente para que ese beso no sea tampoco uno de esos besos de película, porque la sexualidad está absolutamente vetada para la mujer en Cifesa. A pesar de estos estereotipos femeninos más propios de la posguerra que del contexto político y social más progresista de la República, Nobleza Baturra, la película con más carga ideológica de Cifesa hasta el momento, alcanzó una enorme popularidad. Técnicos y actores la promocionaron en el programa de Unión Radio La Hora Cifesa, medio que, entre otros, ya comenzaba a manejar Casanova para el lanzamiento de sus películas. En este caso, aprovechando la conmemoración del Día de la Raza el 12 de octubre de 1935. La producción de cine español por entonces oscila entre Cifesa
con sus éxitos taquilleros en el que la huella ideológica de sus propietarios, tanto su conservadurismo como su profunda convicción religiosa, está presente en las películas que produjeron, y Filmófono, la productora de Ricardo Urgoiti, desarrollando un cine popular con estrellas típicamente republicanas, entre ellas el cantante Angelillo, exiliado tras la Guerra Civil, bajo la dirección de equipos donde tienen un importante papel nombres luego emblemáticos, como Luis Buñuel y José Luis Sáez de Heredia. Ambos en las antípodas ideológicas, pero que mantuvieron sus vínculos personales contra viento y marea a lo largo de los años. Cuando se habla de un filmófono progresista y una Cifesa conservadora, solo se dice una verdad a medias, radicalmente a medias, porque las películas no son compactas, tienen muchas fisuras y muchas... Porque nosotros hemos tenido la mala fortuna de la Guerra Civil, pero muy posiblemente Cifesa y Filmófono hubieran podido tener un éxito arrollado en otros países, ¿no? Y a veces Bueno, hay una película dentro de todas esas, las admiro todas, la de Morena Clara, Nobleza Baturra, pero sobre todo La Verbena de la Paloma. Tras Es mi hombre, una de las producciones que no se han conservado, La Verbena de la Paloma es el nuevo gran éxito de Cifesa. Miguel Ligero protagoniza como Don Hilarión la adaptación que Benito Perojo rueda de la popular zarzuela. Perojo llevó el tono castizo de esta obra emblemática del cine republicano a un populismo en el que se exaltan personajes y oficios del Madrid de principios del 20. Fue la segunda película de Cifesa rodada en 1935 y el tercer éxito de su breve historia. El éxito de la copla, del género chico, de la zarzuela pequeña, de todo eso en el mundo madrileño y español de aquel momento es de un calibre que se nos escapa. La Verbena de la Paloma es una obra que ya en sí misma los historiadores de la zarzuela hablan de un proto-republicanismo en el sentido de una voluntad de preocupación por los problemas del pueblo, ¿no? Perojo, que en ese momento, por cierto, es un director nada conservador. Está en Cifesa, pero está muy próximo a otras posiciones políticas. Es decir, en todas partes hay de todo y nada es blanco y nada es negro, ni antes ni después. La película empieza con una boda, con la boda de su jefe a la que él asiste a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana, antes de entrar a trabajar. Es decir, y en esa reunión están los horteras, los trabajadores de medio pelo, los pequeños empresarios, la gente que de alguna manera va a conformar las bases del Frente Popular del 36. Hay una lectura democrática bastante llamativa en esa película que transforma, amplifica el sentido de la obra de Bretón. Aprovechando su buen momento, Cifesa impulsó su actividad como distribuidora y comenzó a abrir delegaciones en otras provincias. Además de la Casa Central en Valencia, en la Calle del Mar, y una sucursal en la de La Paz. En marzo de 1935 tenía oficinas en Barcelona, Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca y Las Palmas. En solo 3 años desde su fundación, los Casanova habían llevado a cabo la primera expansión de la compañía, y Vicente, con apenas 27 años, se reafirmaba como líder del sector en España. Acude a Berlín como único representante de la cinematografía española a un congreso internacional clausurado por Goebbels, impactado por la pujanza del país y el poder de su industria cinematográfica. A su regreso, decide estrechar vínculos con Alemania y distribuir comedias o dramas musicales europeos. Cifesa continúa implantando nuevas estrategias publicitarias como las de las octavillas o dípticos que se reparten a la salida de las sesiones de cine, que más tarde adoptarán otras empresas, álbumes de cromos o concursos populares, buscando títulos para sus películas o seleccionando futuros artistas. Edita una revista promocional con información de la compañía y adelanto de sus próximos estrenos, donde se hablaba de sus incipientes estrellas, en lo que constituyó un avance de los sistemas de promoción de los años 40. La publicación, suspendida durante la guerra, se reanudó en junio de 1939. También busca la creatividad para la promoción de carteles, contratando a grandes maestros valencianos del diseño, generadores de un arte del cartel que con el paso del tiempo
se ha convertido en pasión coleccionista. Si tenemos que decir dos cartelistas por excelencia en el periodo de la República que trabajaron para Cifesa son Renau y Rafael Raga Montesinos. En esta época, los carteles de Renau se caracterizan porque, como no está tan consolidado el Star System, él busca un modo de lenguaje mucho más esquemático, más influenciado del cubismo, realiza carteles como el de Nobleza Baturra, de la Hermana de San Sulpicio, realiza carteles para la Reina de la Paloma. En su exilio en México, aquí, de los carteles que podíamos destacar desde mi punto de vista es el cartel que le hace para Cifesa del Quijote. La imagen es la imagen del Quijote de espaldas cargando contra los molinos, imbuida de una estética de planos lisos, geométricos cortados, planos de color también divididos, muy imbuidos un poco del cubismo, que poco tienen que ver y que rompen mucho la línea de esa estética. Raga es muy interesante porque entonces podemos analizar una evolución en el cartel de Raga que también determina la evolución de esos estilos. Si los carteles que tenemos para Morena Clara o El cura de Aldea, que él realiza en la época de la República, vemos perfectamente que él está muy influenciado por Renau. Si pasamos después a un cartel como Vidas Cruzadas, ya firmado con el seudónimo de Ramón, vemos que ya estamos en la estética del Star System hollywoodense, del Star System instaurado por Cifesa, en el cual aparece el gran retrato de Ana Mariscal, pintado de una forma mucho más realista. Los Casanova comenzaron a ser objeto de homenajes y reconocimientos en noviembre de 1935. Personalidades del mundo artístico y cultural, acompañados de políticos conservadores, vinieron a reconocer la tarea de Cifesa. Gil Robles mandó un telegrama al no poder asistir personalmente. Y el 1 de enero de 1936, el personal de la empresa en Valencia homenajeó al patriarca de la familia, entregándole en el día de su onomástica una orla con fotografías de los trabajadores en prueba de afecto por los éxitos de la compañía en la temporada 1935-36. Cifesa en 1936 es una marca mundial. En Cuba, por ejemplo, el éxito de las películas de Cifesa es de tal calibre que el distribuidor, Norberto Soliño, se hace rico de la noche a la mañana. En mayo de 1936, justo antes de empezar la guerra, Cifesa presume que el 87% de las salas de la ciudad de Buenos Aires han dado una película de Cifesa y el 30% de las salas del interior. Nobleza Baturra se llega a exhibir en 166 salas de la capital y del Gran Buenos Aires. Además, el éxito de la crítica es muy notorio. La crítica alaba Nobleza Baturra, La Reina de la Paloma, Moneda Clara. Y como pasa en España, el cine de Cifesa, en muchos casos, supera en taquilla al cine norteamericano. En líneas generales, la producción de Cifesa, tanto antes como después de la guerra y hasta la gran crisis que la hace desaparecer ya en los 50, es una productora sin la cual difícilmente se podría explicar el cine español, vamos. Tras ganar las elecciones de febrero del 36, el Frente Popular llegaba al gobierno y los reconocimientos continuaban. La revista Filmópolis, a la que se sumaron otras publicaciones, propuso al Ejecutivo que concediera a Manuel Casanova la Orden de la República. Luis Casanova, además de tomar parte junto a su hermano Vicente en la aventura de Cifesa, comenzaba a desarrollar otra pasión: el fútbol, actividad con la que se había familiarizado en sus años de estudiante en Inglaterra. Luis Casanova llegaría a ser el más carismático de los presidentes del Valencia. Luis Casanova había sido presidente circunstancial del Valencia antes de la Guerra Civil, pasó la Guerra Civil fuera de España y cuando volvió se encontró este campo de Mestalla pues perfectamente arrasado y se quedó, la verdad, perplejo, deprimido y inició, sin ser presidente todavía, las tareas de reconstrucción de Mestalla. Y en 2 meses, con dinero de su pecunio, el estadio cobró la forma suficiente como para que se pudiera volver a jugar al fútbol y para que se pudiera iniciar la temporada siguiente en este recinto. Desempeñó el puesto hasta 1959, años en los que el equipo vivió la época más brillante de su historia con la obtención de 3 de sus 4 títulos de liga y 3 de sus 5 copas,
prácticamente el 50% de sus 14 títulos nacionales. El campo de Mestalla llevó su nombre desde 1969 hasta hace algunos años. Con el paréntesis de El cura de Aldea, que constituye el mayor de los fracasos en los años republicanos, Cifesa consigue su mayor impacto popular en 1936 con Morena Clara. Con un coste de 520.000 pesetas, fue la película más comercial de los años de la República. Esta comedia con canciones sobre un romance entre un juez y una gitana se convierte en la película del año y uno de los éxitos más grandes de Cifesa y de la historia del cine español. En el caso de Morena Clara, las razones de su éxito son, en primer lugar, la comedia teatral, que ya había demostrado su éxito en las tablas. Luego está el oficio de Florian Rey, el talento interpretativo de Imperio Argentina, el humorismo de Miguel Liguero y también las canciones. Cifesa pone su huella en uno de sus tótem emblemáticos, el entonces Cine y hoy Teatro Rialto de la Gran Vía madrileña, escenario de la mayor parte de sus estrenos. Allí también estrena Morena Clara, unos días más tarde, el 11 de abril de 1936. El éxito es tan importante que cuando la República en los años de guerra intenta prohibir la película porque descubre que los artistas se ponen del lado de Franco y ruedan películas en Berlín, ni siquiera esto para el éxito. En realidad, Morena Clara, que es una película de 1936, se sigue viendo en España y también en Argentina en los años 50. Esto da un índice de lo que significó aquella película en aquel momento histórico. Morena Clara es un caso muy especial dentro de la cinematografía cifesa. Es una comedia musical, yo me atrevería a llamarla así, y parece que fue la propia Imperio Argentina en la que le dijo a su marido que se hiciera la adaptación de este texto, que era una obra teatral del año anterior, del año 35. La verdad es que marcó toda una época, marcó todo un estereotipo y marcó también una generación de actrices en nuestro cine. No solo los productores, también las películas reciben homenajes. Morena Clara obtuvo este reconocimiento patriótico en Valencia y también en Madrid, organizado por los periodistas cinematográficos al conmemorarse la proyección número 100. La gran popularidad de sus estrellas es aprovechada por los Casanova para promocionarse en las fiestas locales. El maridaje entre Cifesa, entre los Casanova y las Fallas, digamos que es perfecto. En ese momento Luis Casanova ya no solo es promotor de la fiesta de las Fallas y presidente del Valencia Club de Fútbol, sino que en ese momento está muy vinculado a la fiesta de las Fallas a través de sus órganos dirigentes. Claro, ellos saben cómo vender su producto y a las veladas de la noche valenciana pues traen a todo su elenco. Miguel Ligero, Imperio Argentina, todos vienen a Valencia y de hecho son muy famosas estas veladas que se alargan hasta altas horas de la noche y durante las Fallas de los años 40 son muy comentadas por el pueblo valenciano, que además en ese momento que están pasando tantos problemas en la posguerra, pues ver a estas estrellas para ellos era muy impactante. Mi tío tenía metido la cabeza a Hollywood y quería hacer las cosas tipo Hollywood. Yo me recuerdo, siendo yo pequeño, que mi tío traía a Valencia, en las Fallas, a un montón de artistas. Venía Alfredo Mayo, venía Luchi Soto, venía Aurora Bautista, venían todos allí, todos gratis, invitados, vamos, a las Fallas de Valencia. Esto es Hollywood. La batalla de Flores de Valencia, hubo un año que Cifesa la patrocinó y sacó 3 o 4 carrozas de Cifesa y fue un éxito. Sí, claro. Y hacía un castillo, la Nit de Foc, que la patrocinaba Cifesa en Fallas. Claro, vivían, claro, de hacer publicidad al público. Cifesa patrocinaba el tiro al pichón, la suelta de palomos o el Gran Premio Cifesa, cuyo recorrido Madrid-Valencia reunía a lo más granado del ciclismo español en aquel momento, y sus actores bajo contrato, Alfredo Mayo y Amparo Ribelles, contribuían a publicitarlo siguiendo la carrera. La identificación de Cifesa con el mundo de las Fallas es tal que se indulta un grupo, un Ninot, que está formado por Miguel Ligero y por Imperio Argentina, que son Trini y Regalito, que son los protagonistas de Morena Clara,
y ahora todavía se puede ver, una copia de este nido se puede ver en el Museo Fallero. Casanova fue muy inteligente en hacer algo que es pionero en su momento, y quizá lo más exitoso para mí es que fue un visionario en el sentido de que captó algo que 10, 15, 20, 40, 50 años más tarde parece que todos hemos asumido como propio, que los distintos medios de comunicación se cruzan, se entrecruzan, se combinan, y él supo además ver que el cine en aquel momento, ahora probablemente sería otro medio, era capaz de canalizar absolutamente todo. En los días del golpe de Estado del 18 de julio que condujo a la Guerra Civil, Cifesa tenía 3 rodajes en marcha, de los que solo se estrenó una de las películas en pleno conflicto, la adaptación al cine de la zarzuela La Reina Mora, que apareció en cines de la zona nacional en octubre de 1937. Otra de las películas, Nuestra Natacha, nuevamente dirigida por Benito Perojo, basada en una comedia de Alejandro Casona, aún estaba en rodaje el 18 de julio. Es muy sorprendente que Cifesa en aquel momento ruede una película basada en una obra teatral que la Iglesia Católica consideraba enemiga en el sentido de que cuestionaba el control que tenía la Iglesia sobre la educación. El caso es que no sabemos por qué Cifesa, Vicente Casanova, da el visto bueno y la película se rueda. Sabemos que cuando estalla la guerra, el director, Benito Perojo, se queda con la copia y se la lleva a Francia. Y en Francia intenta montarla. Allí, Benito Perojo, que ya está pensando en cambiar de bando, escribe a Zona Nacional diciendo: en Francia estamos montando Nuestra Natacha. Si os parece, voy a trabajar para que la película no sea contraria al bando nacional. Y con esta carta que envía al bando nacional está intentando de alguna manera renegar de su posible pasado republicano de izquierdas e incorporarse al cine nacional. Lo que sabemos es que cuando se termina la guerra hay una copia de la película montada, la película se presenta a censura, pero el Departamento Nacional de Cinematografía considera que no se debe exhibir y no sabemos si la copia se quema en aquel momento o la copia se almacena y en 1945 en el incendio de los estudios Riera se destruye. El caso que Nuestra Natacha, la primera película de Cifesa basada en una obra de Alejandro Casona, nunca se ve. La tercera de ellas, El genio alegre, que contaba una historia de amor y costumbrismo en Andalucía, inicia el rodaje en mayo de 1936. Cifesa ha contratado a la segunda estrella más popular de los años de la República, tras Imperio Argentina. Se llama Rosita Díaz Gimeno, una mujer culta de clase media, partidaria de la instauración del divorcio, que defiende la emancipación de las mujeres y el voto femenino, y participa de los ideales republicanos. La actriz, íntima amiga de Luis Buñuel, había rodado en Hollywood películas del primer sonoro en español. Cifesa la incluye como protagonista de esta adaptación de la comedia de los hermanos Álvarez Quintero, rodada en la ciudad de Córdoba, donde va a triunfar desde los primeros momentos el golpe de Estado. Durante unos días, el equipo de la película, una vez interrumpido el rodaje, se ve obligado a confinarse en su hotel. En aquel momento lo que ocurre es que es detenida Rosita Díaz Gimeno porque se la descubre haciendo una llamada telefónica a Madrid. Al parecer, Rosita Díaz Gimeno tenía una relación sentimental con un hijo de Negrín. Edmundo Barbero también es un intelectual ligado a la izquierda y en este caso hay 2 actores o dos personas que corren serio peligro por su adscripción política. En el equipo de El genio alegre están representadas todas las ideologías de ese gran drama nacional. Entre los actores se encuentra el actor falangista Fernando Fernández de Córdoba. Casi 3 años más tarde, la voz encargada de leer el parte final de la Guerra Civil del 1 de abril de 1939. La película se concluyó a duras penas utilizando una doble que aparecía de espaldas. El problema se resuelve, por un lado, con Rosita Giménez a través de una negociación que termina pasando al bando republicano, y Edmundo Barbero también tiene su experiencia personal que termina pasando al bando republicano y escribe un libro sobre el infierno en el bando nacional que tendrá luego mucha repercusión política.
estrenada finalmente en el Cine Rialto de Madrid tras la victoria de Franco, en diciembre de 1939, dando lugar a uno de los episodios más pintorescos de la historia del cine. Una película donde no aparece el nombre de la protagonista, Rosita Díaz Jimeno, obligada al forzado anonimato. Los Casanova, próximos ideológicamente a la derecha conservadora republicana, el 18 de julio de 1936 se encontraban en Valencia. Y ellos se fueron a París, ¿entiendes? Posteriormente fueron a vivir, ya cuando se calmaron las cosas, a San Sebastián. Pero claro, la productora de Cifesa, pues se paralizó realmente, porque claro, no había mando, no había conexión de unas zonas con otras. Y fue a raíz de cuando termina la guerra cuando empieza otra vez a resurgir Cifesa. La guerra provoca que Cifesa se rompa en 3 marcas. La Cifesa, que permanece en el Madrid asediado, y la Central de Valencia, que administrarán el fondo de catálogo y las copias de viejos títulos, y la tercera Cifesa, en la que se van a volcar los Casanova, que no niega la cercanía a las nuevas autoridades de los territorios donde ha triunfado el golpe de Estado, especialmente Sevilla. Desde la Central Valenciana se rodaron también algunos noticiarios en los que se da cuenta, entre otros acontecimientos, de la manifestación antifascista celebrada en Valencia el 14 de febrero de 1937. En memoria de un grupo de comunistas valencianos e imágenes de los bombardeos que sufren Valencia y Barcelona. Durante la Guerra Civil, Vicente Casanova y Cifesa Nacional hacen una importantísima contribución a la propaganda del régimen. Aproximadamente entre el 20 y el 25% de las películas de propaganda nacionales que se ruedan durante la guerra son producción de Cifesa. El origen de estas películas está en el equipo de rodaje que es sorprendido por el lanzamiento en Córdoba. El equipo que se queda en Córdoba, el Genio Alegre, entra en un acuerdo con el Gabinete Civil de Queipo de Llano, en virtud del cual Queipo de Llano pone los transportes y la gasolina, Cifesa pone las equipaciones y el personal y se dedican a hacer películas de propaganda a favor del régimen. La primera película que hace Cifesa es en realidad El entierro del general Sanjurjo, que lo que hace en este caso Cifesa es comprar unas grabaciones que había hecho un reportero portugués, ponerles una locución y traerlo inmediatamente a España y se convierte en una de las primeras películas sobre la guerra civil. Sabemos que aproximadamente Vicente Casanova se gasta más de $500.000 de pesetas de la época en la producción de estas películas de propaganda. En este sentido, ya el franquismo va a valorar de una manera muy importante que Cifesa es la compañía que pone toda su equipación al lado del bando nacional. La Cifesa de Sevilla realizó otro documental sobre el entierro del general Mola, además de los filmes propagandísticos Frente de Aragón, toma y entrada de las tropas nacionales en Bilbao y Santander y homenaje a las brigadas navarras, ilustrando el desfile de los requetés ante Franco en Pamplona. Además, la Cifesa sevillana produjo varios documentales sobre las ciudades tomadas por los nacionales titulados Reconstruyendo España. El primero de ellos sobre la capital hispalense y la actuación de Queipo de Llano, dirigida por Alfredo Fraile con el título Sevilla rescatada. La productiva actividad de Cifesa en la zona de Franco se extendió a Ciudades para la Nueva España, de la que se filmaron Santiago de Compostela, a cargo de Fernando Fernández de Córdoba, y Salamanca. Con la guerra, la producción comercial de Cifesa se paraliza completamente. En Argentina, la compañía entra en quiebra y además es llevada a los tribunales. Noberto Soliño, por su parte, intenta cubrir la falta de películas de Cifesa contratando él mismo a Florian Rey e Imperio Argentina para rodar alguna película en el extranjero. Finalmente, este proyecto va a dar lugar a los rodajes de Imperio Argentina y Florian Rey en Berlín. Con la aquiescencia de Goebbels, que desea entrar en los mercados de habla española, Johann Thea, productor directivo alemán, vinculado a Cifesa, impulsa la productora Hispano Film Production, junto a Joaquín Rey, delegado de la propaganda franquista en Berlín, que realiza el documental España Heroica, impulsado por Falange. Vicente Casanova cede a sus estrellas Imperio Argentina, Estrellita Castro y Miguel Ligero, bajo contrato en exclusiva con Cifesa, para rodar 5 películas en los estudios nazis entre 1937
y 1938. Esas películas, Carmen la de Triana, El barbero de Sevilla, Suspiros de España, Mariquilla, Terremoto, la canción de Aixa, se harán en doble versión, alemana y española. Es curioso lo de las películas son estupendas, por cierto. Estupendas. Son películas republicanas. Literalmente, Carmen la de Triana es una obra maestra absoluta. Es una película en la línea de las que estamos hablando. Pero claro, la historia es como es, ¿no? Es decir, yo muchas veces les digo a mis alumnos, y no creo que quepa ninguna duda sobre cuál es mi posición política, y si tuviera que decirlo, la decía, pero no se le puede achacar a uno ser falangista en 1933 cuando no había habido guerra civil, porque en la guerra civil, porque el falangismo estaban algunos de los más grandes intelectuales que luego fueron dándose cuenta de las cosas y madurando y demás, ¿no? Pero a mí durante la guerra civil me parece absolutamente lógico que se creara una sección de producción en Alemania, teniendo en cuenta sobre todo que los grandes centros de producción en España están en manos del gobierno leal a la República hasta el final. Pero yo insisto en que a ver quién es el guapo que ahora me dice que Carmen la de Triana y otros títulos rodados allí no son obras maestras del cine republicano español. Que la paradoja sea que están hechas en estudios nazis, de acuerdo, pero los valores, los actores, los guiones y la dirección son republicanos. Si se quiere, bajo la República. Esta contradicción hace tan rica nuestra cinematografía que la pena es que en sus descoyunturas, en sus fricciones, las películas españolas son a veces tan curiosas. Entonces, bueno, la situación de Cifesa, de apoyar al eje después de la guerra, es lógico que tenga unas consecuencias, entrar en una lista negra, problemas de distribución, que es una de las causas de su hundimiento. Finalizada la guerra, Cifesa saluda y celebra a las nuevas autoridades, volviendo a hacerse presente en el escaparate cinematográfico. Este boletín ofrece la noticia sobre el equipo cinematográfico, compuesto de amplificador, proyector y altavoces, que Cifesa regala a Franco, al tiempo que le rinde patriótico y fervoroso testimonio de lealtad y afecto. Al margen de la producción de documentales realizados durante la guerra, Cifesa intentó colaborar en la difusión de otras películas de propaganda del nuevo régimen en el exterior. Sabemos que, por ejemplo, Mariñeiros se estrena mundialmente en Buenos Aires y que también se utiliza para actos de propaganda. Pero lo más interesante es que Vicente Casanova intenta distribuir durante la guerra el noticiario español, el primer noticiario que hace el franquismo y que dirige Augusto García Viñolas. El problema es que, efectivamente, se firma este contrato, se intenta poner en marcha y Casanova se encuentra con que su red de distribución es incapaz de estrenar las películas en las salas comerciales. Lo que está ocurriendo es que, en el caso de Buenos Aires, la importancia del exilio español es tan importante que cuando una película nacionalista se intenta estrenar en un cine, hay una especie de boicot contra la película y podrían producirse desórdenes públicos. Finalmente, por lo tanto, lo que hace Cifesa es renunciar a la distribución de este tipo de material por el problema de orden público, y lo que va a hacer García Viñolas es utilizar la red de Falange en el exterior para difundir estas películas no en salas de cine, sino en actos culturales, en embajadas, en actos relacionados con espacios fuera de lo que son las salas comerciales. El 18 de julio de 1939 fue declarado Fiesta del Trabajo para conmemorar la sublevación. Ese día, entre otros actos, Cifesa celebró en el Cine Rialto de Valencia, y solo para empleados de la compañía, una proyección de Mariquilla, Terremoto, una de las películas rodadas en la Alemania de Hitler que iba a presentar el comienzo de la nueva temporada. Vicente Casanova, que ha rodado ya durante el verano Los Cuatro Robinsones, dirigida por Eduardo García Maroto, quiere que Cifesa sea una de las empresas cinematográficas más importantes del nuevo orden europeo totalitario y comienza a coproducir con productoras italianas. Considera que por cuestiones psicológicas, por cuestiones de Mediterráneo, el país ideal para que Cifesa haga su proyecto de futuro es Italia. Hacer películas entre Italia y España para juntos conquistar el mercado europeo y también el mercado latinoamericano,
donde también hay mucho emigrante italiano. Sin embargo, de las 14 películas que la marca pretendía rodar en Italia, se llevaron a cabo 3. Y solo se estrenó la primera, El último húsar, quedando las otras 2, Yo soy mi rival y El inspector Vargas, sin poder verse en España por su baja calidad. Por lo que el proyecto imperialista de la latinidad fracasa. La pregunta sobre si Cifesa fue alguna vez fascista, realmente hay que responderla preguntándose o con otra cuestión. ¿Fue o hubo un cine fascista en España en algún momento? Cifesa estaba radicada fundamentalmente en Valencia y en Madrid, donde estaba la sede principal. Los únicos apoyos que tenía en ese momento el cine nacional, el cine del bando franquista, eran Lisboa y Berlín. Y allí la intervención de Cifesa fue una intervención menor. Es decir, que la primera cuestión, por tanto, es si se hizo un cine de propaganda, ese cine no duró más allá de los primeros compases, 1938, 39, quizá 40, pero va muy poco más allá del final de la Guerra Civil. Y ahí Cifesa tuvo muy escasa intervención. Eso sí, intervino como cine nacional, entendiendo esta especie de amalgama que incluye cine fascista o pseudofascista, cine nacional católico, cine de derechas, cine convencional, es decir, un conjunto de cosas que yo creo que rara vez se puede identificar con un cine fascista. Era un modelo extraordinariamente bien modelado ya, y películas mucho mejor acabadas que las 3 de Filmófono, que todavía estaban por, tanto la hija de Juan Simón y demás, que pasan por ser películas progresistas y películas... Que todo esto es muy curioso, porque las dirigía Sáenz de Heredia. O sea, ojo con estas afirmaciones tan rápidas. El productor era Buñuel, sí, pero es que el director de 2 de ellas es José Luis Sáenz de Heredia, que es primo carnal de José Antonio Primo de Rivera, hijo, sobrino de Miguel Primo de Rivera. Quiero decir que las cosas... Y a mí esto siempre me interesa mucho. Cuando llaman a José Luis para hacer Raza, él está haciendo una comedia republicana sobre un médico de pueblo maltratado por el régimen y al que no le dan sitio para que los niños coman. Es decir, que todo está complicadísimo. Todavía hace falta hoy, a pesar de que llevamos muchos años trabajando en ello, y hay algunos libros en los que yo intento, dentro de mis posibilidades, deshacer ese mito Cifesa como fábrica de películas propagandísticas, que no lo es para nada. Todo esto son temas mucho más complejos que blancos, negros, o Cifesa es la productora mala, y después había 2 francotiradores que hacían películas enloquecidas, porque tampoco era así. Aunque Vicente Casanova no llegara a pertenecer al círculo más cercano de Franco, cultivó la amistad con personalidades cercanas a él, como la de Carrero Blanco y otros hombres influyentes como el general Yagüe, quien, tras visitar los estudios de Aranjuez en abril de 1940 para presenciar el rodaje de La Gitanilla, dirigida por Fernando Delgado y protagonizada por Estrellita Castro, elogió la escrupulosa y cuidada realización con que se llevaba a cabo la adaptación de la famosa novela. La Dolores, una pretendida secuela de Nobleza Baturra, fue la última película dirigida por Florian Rey para Cifesa, en esta ocasión con Concha Piquer. Premiada como mejor película ese año, en el que Cifesa fue reconocida como la productora que más había cooperado en el progreso del cine español, tuvo una tibia acogida popular. Y le sucedieron nuevos fracasos de la marca, como La Marquesona, que, interpretada por la bailarina y cantante Pastora Imperio, vio prohibida por la censura su exportación a América debido a su gitanismo. Antes de finalizar el año, y siguiendo los mismos planteamientos y estructuras de las producidas durante la República, Cifesa aún va a realizar 3 películas, entre ellas Boy, un proyecto pensado antes de la guerra que procedía del cine mudo y que fue relativamente bien recibido. La idea totalmente falsa desde el punto de vista histórico de que existe un cine republicano, un corte brutal marcado por la guerra y un cine posterior no resiste ningún criterio histórico sólido, ¿no? No solo porque, salvo algunas excepciones, los directores eran los mismos,
Florian Rey sigue haciendo películas, Benito Perojo sigue haciendo películas y muchísimos otros. Fernando Delgado sigue haciendo películas. Es verdad que hay algunas excepciones, pero no las más importantes, porque el caso de Luis Buñuel solo había rodado Las Urdes y no era una película siquiera de ficción. Hay una continuidad que se basa en algunas fuentes culturales fundamentales de las que Cifesa bebe casi como ninguna otra. También lo hace Filmófono desde otro lado, porque por mucho que el franquismo quisiera cortar esas fuentes, no pudo. De hecho, la primera película de Edgar Neville, de 1935, se llama El malvado Carabel, es una novela de Venceslau Fernández Flórez de 1935, y la primera película de Rafael Gil se llama El hombre que se quiso matar, y es una novela de Venceslau Fernández Flórez escrita también en los años 30, con lo cual que esa idea de una Cifesa como cemento armado del régimen no se sustenta bajo ningún criterio, a pesar de que haya habido películas que se querían manifiestos a favor del régimen, pero las películas son mucho más que lo que quieren hacer los productores y mucho más ricas, y nuestra tradición cultural cinematográfica estaba plenamente asentada sobre la República y el régimen no logró matarla. Este año, en la fecha conmemorativa del golpe de Estado, Cifesa testimonia nuevamente su adhesión y lealtad a Franco, regalándole una espada con una empuñadura en oro y piedras preciosas, en las que aparece cincelada la marca Cifesa. La productora, que ha pasado a la historia como la empresa franquista por antonomasia y que ha sido también la más importante durante la República, representa a su vez, de forma casi exclusiva, el cine español de los años 40, década en la que va a vivir sus mejores años. En plena guerra entre el Eje y los aliados y bajo una España caracterizada por la autarquía económica y más tarde el aislamiento, las comedias en los cines con argumentos donde está presente la ilusión del ascenso social son una prioridad para Cifesa. Un mensaje de tono positivo frente a la durísima situación de penuria y represión que soporta la sociedad española en la vida diaria. Parte de esas comedias imitaban a las italianas y americanas, pero bajo un tono cercano al sainete. Las coproduce con el productor Aureliano Campa en Barcelona, dirigidas en su mayoría por Ignacio Iquino. Su hermano y él, Alma de Dios, El difunto es un vivo, ¿Quién me compra un lío?, Torbellino, el famoso Carballeira, El pobre rico, Los millones de Polichinela. Entre esas producciones, con otras marcas, estaba Un alto en el camino, rodada en 1941, que supuso el debut de Lola Flores en la pantalla. Normalmente se ha dicho que la gran producción es la ideológicamente importante para interpretar que es Cifesa. Yo, sin embargo, considero que estas comedias aparentemente intrascendentes y evasivas que tratan de que el público español olvide el hambre y olvide el extraperlo son realmente muy significativas. Son tan significativas como el cine musical y la comedia de teléfonos blancos son en Estados Unidos en la época de la Gran Depresión. ¿Qué está haciendo estas comedias que llamamos evasivas? En realidad, todas giran alrededor del amor, pero lo están haciendo bajo unos esquemas ideológicos propios del patriarcado. Por lo tanto, lo que hace este cine que transcurre en ambientes de lujo, en hombres vestidos de frac, con mujeres caprichosas y mujeres como muy independientes, pero un tanto alocadas, lo que están haciendo es reproducir el modelo patriarcal que tanto defiende el franquismo. Películas que aparentemente son banales, en el fondo lo son, pero hacen soñar a la gente durante esa hora y media, esas 2 horas que pasaban en el cine. Cosa que no ocurría, claro, con Jarca, con A mí la Legión, con otras películas que, por otra parte, también, y yo creo que con gusto, producía. Arca, que narra un episodio de la Guerra de Marruecos, es la primera película bélica de Cifesa en 1941 y supone, dentro de las temáticas, una concesión al nuevo clima social. Dirigida por Carlos Arévalo, muy elogiada por los generales Moscardó y Rada, exalta la vida militar y muestra unas relaciones entre los protagonistas masculinos para quienes la camaradería castrense es la base de sus vidas, incluso por encima de las mujeres.
el exponente máximo es Jarca, ¿no? Que la primera mujer sale a partir del minuto 40, es decir, hay 40 minutos de metraje en el que no aparece ni una sola mujer, y la mujer que aparece y después que el personaje que desarrolla es absolutamente accesorio, o sea, es un personaje con una subtrama amorosa que no tiene el más mínimo interés, ¿no? De lo que realmente se trata es de la camaradería entre los hombres o de este tipo de cosas, ¿no? Lo cual ha llevado efectivamente a determinadas lecturas, ¿no? Pues más relacionadas con que puedan estar mostrando un mundo, una relación homosexual o una cuestión así, ¿no? Lo que muestran es esa relación entre hombres en las que las mujeres no tienen cabida realmente. Sus protagonistas, Alfredo Mayo y Luis Peña, referentes del cine patriótico castrense de la posguerra, repitieron en A mí la Legión, estrenada en 1942, en este caso dirigida por Juan de Orduña, quien llegaría a ser el director más representativo del estilo Cifesa y cuyo éxito fue superior a la primera. ¿Qué hace Vicente Casona? Dice, es el momento de crecer. Y entonces él quiere crear no solo la gran empresa hollywoodense al estilo de los grandes estudios de producción, y a la vez crea un monopolio dentro de lo que es el talento, haciendo contratos de larga duración a actores, pero no solo a actores, sino a directores, a decoradores, para monopolizar todo lo que es la calidad dentro de la técnica de producción, que tiene que ahora ser en serie y tiene que tener un sostén económico duradero. En ese contexto, pensando que Cifesa no tenía nada que envidiar a las grandes empresas cinematográficas extranjeras, Casanova pone en marcha su propia fábrica de sueños autárticos, volviendo a adoptar los modelos de producción de Hollywood, contratando en exclusiva a lo más granado del Star System español de posguerra. Amparo Ribelles, Aurora Bautista, Alfredo Mayo, Marta Santaolalla, Josita Hernán, Mercedes Vecino, Conchita Montenegro, Antonio Casal, Rafael Durán, Luis Peña, Estrellita Castro, Luchi Soto, Antonio Vico, Lina Yegros y más tarde Jorge Mistral. Y un amplio elenco de actores secundarios que van a dar un aire familiar a toda la producción. Y el gran error que tuvo mi tío Vicente fue querer hacer una empresa cinematográfica tipo Hollywood, con artistas contratados por años. En Hollywood pasaba igual, Ava Gardner estaba en la Metro para 3 años, el otro estaba en la Fox, el otro... ¿Y qué pasa? Pues que luego resulta que si en 3 años tenía que hacer 3 películas y no salía ningún guión apropiado, pues en lugar de 3 hacía 2, pero tú a ella le pagabas 3. Y eso pasaba igual con Rafael Gil, director, y con muchos actores y tal. Claro, esas cargas no las podía soportar Cifesa. Entre los años 42 y 43, mientras cotiza en bolsa Cifesa, va a presentar, distribuidas o coproducidas con otras productoras, 58 películas. De ellas, 26 nacionales, entre las que se encuentra El hombre que se quiso matar, el primer reconocimiento público de Rafael Gil. Gil, que se inició rodando documentales de propaganda para el bando republicano, se convirtió junto a Sáenz de Heredia en el director más representativo y aclamado del franquismo de posguerra, cosechando sus mejores reconocimientos en los años 40 y 50. En ese momento Rafael Gil era uno de los directores, vamos a decir, de la generación de los directores llamados injustamente, pero surgidos, vamos a decir. Igual que es injusto decir cine franquista. Hay cine bajo la República, y hay películas republicanas y otras que no. También hay cine bajo el franquismo, y muchas películas no son franquistas. Eran cineastas que luchaban por sobrevivir y hacían cine bajo el régimen que les tocaba hacerlo. Él además hace documentales republicanos junto con Antonio del Amo, porque cae en ese lado, pero es un hombre de formación conservadora, y en el momento en el que acaba la guerra decide entrar en el cine, pero su primera propuesta para hacer un largo es una adaptación de una novelita del gran Venceslao Fernández Flórez, el escritor coruñés, que tiene una historia muy compleja detrás, porque Venceslao Fernández Flórez es un hombre antiprimo riverista, antitaurino, a favor del aborto, a favor del divorcio, de costumbres liberales, pero que se pone al lado del régimen, ¿no? Entonces no gusta ni a unos ni a otros, en definitiva. Y mucha parte de las películas que se hacen en los 40, incluido Rafael Gil, es recoger textos de escritores bien vistos por el nuevo régimen, porque Venceslao Fernández Flórez es un
franquistas, si se quiere decir así, pero son cuentos escritos en los años 20 que permiten hablar sobre las injusticias del país en los años 20. Entonces, El hombre que se quiso matar es la historia de un pobre infeliz que todo le sale absolutamente mal y acaba decidiendo matarse, pero ninguna de las fórmulas de morir funciona, ¿no? Entonces le recomiendan que anuncie públicamente su muerte y que ese tiempo, mientras viva, pueda decir claramente la verdad de cómo funciona el país. Entonces insulta a los fabricantes porque todos mienten con sus productos, insulta a la burguesía. Es una película brutal y durísima. De hecho fue prohibida por la censura en un primer momento y fue precisamente Las buenas artes de Vicente Casanova las que hicieron que esa comedia basada en Wenceslao pero con un profundo aire codornicesco se convirtiera en un éxito y abriera las puertas un poco para que Rafael Gil continuara haciendo películas en Cifesa. De entre los filmes españoles de los primeros 40, Huella de luz, también dirigida por Rafael Gil, es uno de sus títulos más prestigiosos. Una comedia emparentada con el cine de Frank Capra, con la que Vicente Casanova intentaba distanciarse de los títulos del género de humor más convencionales que coproducía con Campa. Huella de luz, que es otra gran historia de nuestro Fernández Flórez. Hay que recordar que Fernández Flórez, insisto en ello, que me parece justicia, Fernández Flórez es uno de los autores que marcan mejor casi que ningún otro el tránsito entre la República y el cine posbélico, el cine de la posguerra. En Huella de luz es un pobre moribundo, en la novela de Venceslao Fernández Flórez es un hombre a punto de morir, esto se dulcifica en la película de Rafael Gil. Todas esas películas se engloban dentro ficciones y no es nada raro que Rafael Gil se sintiese pues encaminado hacia la historia que encierra la gran ficción dentro de ficciones, que es el Quijote de Cervantes. La segunda película cifesa, en el año 1942, tras El hombre que se quiso matar, es Un marido a precio fijo. Un sofisticado enredo de millonarias y aparentes intrusos dirigida por Gonzalo del Gras, y con un gran juego entre Lina Yegros y Rafael Durán. Hay películas maravillosas, divertidas, desde Eloísa hasta Debajo de un almendro, Los ladrones somos gente honrada, Ella, él y sus millones, y hay algunas en concreto donde el rol de la mujer y sobre todo del hombre tienen un pozo de violencia machista muy importante. Si nos remitimos, por ejemplo, sencillamente a la película Un marido a precio fijo, observaremos que se produce incluso un juego al estilo La fierecilla domada, en el que el protagonista hombre llega a decirle a su esposa, además de hoy el desayuno lo hago yo, aunque sea tu obligación, voy a conseguir que seas una buena mujer de su casa. Ese tipo de cuestiones que a veces rozan, llegan al insulto como criatura despreciable, ese tipo de apelativos que además son recogidos por algunas actrices, por algunos personajes femeninos con gozo, ¿vale? Porque hay también otras películas en las que el personaje femenino llega a decir ha ganado usted muchos puntos gracias a sus improperios. Eso, claro, evidentemente hoy no sería sostenible. En cómo interpretarlo. Hay otras películas que son mucho más blancas y aunque existe bueno, pues requiebro amoroso, digamos un poco troglodita entre el hombre y la mujer de la pareja, pero no llegan a caer en el insulto, ¿no? Como pasa en Deliciosamente tontos, que es deliciosamente divertida. Hay que tener cuidado a la hora de interpretar. Primero porque es la comedia, segundo porque no es nuestro tiempo. En ese sentido, no sería justo juzgar las películas de esta fecha con la mentalidad que tenemos hoy. Cifesa produce en 1942 una de sus películas más representativas, Malvaloca, adaptación de una comedia de los hermanos Álvarez Quintero. Hay un diálogo en Malvaloca
donde Alfredo Mayo le llega a decir a su Amparo Ribelles, le llega a decir: te quiero por buena y por desgraciada. Te quiero por desgracia. En un sentimiento patriarcal, paternalista, además, donde se confunde la pena con el amor. Pero lo mejor es que ella le contesta en otro momento de la película diciendo: cuando ya no me quieras, me matas. Cuando no me quieras, me matas. Hasta tal punto, la dependencia de la mujer no era solo del hombre, sino del amor que el hombre pudiera sentir por ella. La Malvaloca de Cifesa es la película más triste de principios de los años 40, porque ha habido una guerra, no se habla de ella, pero es que ese señor es el de A mí la Legión y Jarca, en el que el protagonista viene apesadumbrado con una herida de la que no habla, hay una muerte detrás, es convertir una de las películas de Imperio Argentina en una película sobre la guerra civil sin citarla. Ese tipo de operaciones viene motivada por las necesidades de hablar de lo que había que hablar, porque nada es imposible, nada tan gordo es imposible que no salga, aunque sea en una herida, aunque sea en un plano, aunque sea en un gesto, y acaba saliendo en algunas películas de manera magistral. Desde luego, para mí, una de las grandes películas de la Cifesa de los primeros 40 es Malvaloca. La producción de un total de 17 películas en 1943 permite a Cifesa importar más películas norteamericanas en un momento en el que los gustos de los espectadores se inclinan por el cine de Hollywood frente a las estrellas del cine nazi o fascista. Cifesa dispone así de un magnífico catálogo para su distribución, alcanzando una cifra récord: más de 25 millones de pesetas de recaudación ese año. Este folleto tríptico conmemoraba los 10 años desde la creación de la marca. Con motivo del aniversario, se continúan sucediendo la entrega de placas y medallas a la familia Casanova. En marzo, costeadas y por suscripción abierta en el diario Madrid, se imponen a Vicente en el Cine Rialto las insignias de la Cruz del Mérito Naval concedidas por el gobierno como premio a servicios. Y en julio, empleados de Cifesa de toda España entregan a la familia una placa costeada por ellos. La productora continúa participando en películas en las que predomina la comedia: Boda accidentada, Un enredo de familia, El hombre de los muñecos, Rosas de otoño, Noche fantástica, La boda de Quinita Flores, La chica del gato, Una chica de opereta, El 13-13 y La vida empieza a medianoche. Entre todos esos títulos está la adaptación de la obra de Jardiel Poncela, Eloísa está debajo de un almendro, dirigida por Rafael Gil, bajo cierta influencia estética de Rebeca de Hitchcock. Es el director estrella de Cifesa, y lo será todavía más con El clavo, donde vuelve a brillar Amparo Ribelles como emblema de la marca. El clavo es una absoluta obra maestra basada en el relato de Alarcón. Una de las múltiples historias que en los años 40 habla en el cine español, pero de una manera obsesiva, no una, ni dos, ni 10 veces, de un personaje masculino que pierde a su mujer y la delira después, la ve en otra, está obsesionado, es incapaz de... Y te hablo de La sirena negra, te hablo del clavo, te hablo de Entrada de un ladrón, te hablo de Un hombre va por el camino, te hablo de Vida en sombras. Es decir, es como si hubiera una especie de dolor metido dentro, que tomaba cuerpo en una mujer perdida, que el hombre era incapaz. Y tenía mucho que ver con la guerra, muchísimo que ver con la guerra. Al lado de Rafael Gil, y casi por sorpresa, será Juan de Orduña quien dé la campanada con algunas de las mejores comedias de la posguerra, inspiradas en el cine de Hollywood. Tuvo la culpa Adán, La vida empieza a medianoche, Ella, él y sus millones, y especialmente con la verdadera joya de la serie, Deliciosamente tontos, donde vuelve a aparecer la pareja de moda, Amparo Ribelles y Alfredo Mayo. Necesitan sudar. Podían haberse quedado en el camarote. Estamos llamando la atención toda la noche. Claro, les extrañará ver esquimales en el tronco. Entre las estrellas de la comedia sentimental de Cifesa estaba una figura de breve carrera, Marta Santaolalla, que destacó por su distinguido y elegante estilo, muy propio del ideal femenino de la época. Hay otras actrices que desde luego
no se puede decir que no subieran el nombre de Cifesa hasta lo más alto. Desde Aurora Bautista hasta Amparo Ribelles, también antes y después de su etapa estadounidense y mexicana, la propia Sara Montiel. Son actrices que además, y lo digo sin subjetividad, creo que objetivamente están muy por encima y dan mayores registros actorales, interpretativos, que los actores masculinos, que estaban muy encasillados, muy embarados y hubieran necesitado mayor ductilidad a la hora de interpretar papeles durante toda la etapa de producción de Cifesa. Otros actores se consolidan como el gallego Antonio Casal, que proveniente de los teatros de zarzuela es capaz de reunir comicidad, ternura y lirismo en El fantasma y Doña Juanita, otra de tema fantástico de Rafael Gil. En 1944, Cifesa fue declarada por el régimen empresa modelo, por su contribución al cine español y por su labor de justicia social entre sus empleados. Se ha dicho que Cifesa es una compañía oficial, una compañía paraestatal, ligada muy estrechamente al franquismo. Esto no es cierto. El franquismo tiene muy claro que el cine lo tiene que hacer la empresa y la iniciativa privada. Por supuesto, bajo el control del Estado. Control a través de la subvención, de la censura, de la represión o control de los trabajadores y del control del cine informativo a través de Nodo. Sí que es cierto, y esto es muy evidente, que Cifesa rueda muchos documentales para los ministerios, pero esto tampoco quiere decir que sea oficial. Sabemos además que, como parte del Consejo de Administración de Cifesa, están participando altos funcionarios del régimen. Sabemos que está el jefe civil de la Casa de Franco, que hay delegados nacionales de Sanidad. Sabemos también que el propio Vicente Casanova llega a ser procurador en Cortes y, por tanto, miembro del Estado franquista. Pero aún así, es muy evidente que Cifesa no forma parte del régimen. Y cuando digo que es muy evidente, basta con estudiar los casos de las películas que Cifesa intenta rodar y no rueda porque tiene problemas con la censura, y también es muy evidente por los choques que tiene con las películas que importa. Y numerosas películas argentinas y también alguna francesa son prohibidas por el régimen. A pesar de que en Nuestra Natacha jamás llegó a verse, Casanova mantuvo cierto interés por las adaptaciones de Alejandro Casona que se estaban haciendo en Argentina. Casona emigra allí, quiero recordar, el año 1937 y se convierte en uno de los guionistas más importantes del cine argentino en los años 40. Allí, por ejemplo, rueda Casa de Muñecas, una película basada en una obra de Ibsen. Cifesa la intenta importar, la trae aquí y no logra que la película pase. Vicente Casanova, por supuesto, intenta estrenar la película cortando el título de crédito de Casona, haciendo los cortes que sean necesarios. Y finalmente, la situación económica de Cifesa es tan complicada que parece ser que finalmente se cede y la película se estrena. Pero hay otros casos de películas de Alejandro Casona que no llegan a estrenarse. Por lo tanto, lo que vengo a decir es que no sabemos muy bien por qué, pero Cifesa, Vicente Casanova, valoraba por encima de las ideologías el talento profesional, artístico de la gente dedicada al cine. Y estaba dispuesto a trabajar con ellos, porque para él era más importante esto que yo creo que la ideología. Tras la victoria aliada en la Guerra Mundial, el régimen de Franco sufre el boicot internacional por sus antiguas relaciones con los nazifascismos. La conferencia de Potsdam del verano del 45 se empieza a ocupar de la llamada Cuestión Española, antes de la retirada de embajadores de 1946. A su vez, el aislamiento y la autarquía provocan graves dificultades de abastecimientos. En paralelo, los nuevos poderes mundiales elaboran listas negras de las empresas que pudieron colaborar con los nazis. En ellas aparecían sociedades cinematográficas, entre ellas Cifesa o CEA, las dos joyas de la corona de la cinematografía franquista. El lobby de las industrias de Hollywood puso todo el empeño en dejar fuera de mercado a las marcas con antigua relación con las fuerzas del eje.
había una serie de empresas españolas como Cifesa que los norteamericanos consideraban afines a los intereses alemanes e italianos y que Estados Unidos no quería que tuvieran acceso a ningún tipo de, ya fuese licencias de importación de cine norteamericano, claves para financiar la producción del cine español, o a película virgen con la que tirar las copias. Es decir, la película virgen es una de las herramientas para controlar que quien saque beneficio de la gran popularidad del cine norteamericano en España sean solo empresas, digamos, que no sean vistas con malos ojos por Estados Unidos. Al mismo tiempo, esa carta incluye una cláusula en la que se dice que la embajada norteamericana podrá ir actualizándola conforme avancen los meses. ¿Por qué? Porque para evitar, pues, digamos, movimientos especulativos y que individuos vinculados a estas empresas escondan sus intereses tras nuevas firmas. Aparecer en una lista negra de los aliados impide a Cifesa distribuir en mercados exteriores. Pero sobre todo, al no fabricarse celuloide en España, carece de suministros de película virgen para el tiraje de las copias que se explotan en las salas de cine. La situación de Cifesa por culpa de las listas negras llega a ser tan dramática que hace que Vicente Casanova dirija una carta al gabinete de Francisco Franco. Sabemos que el caudillo despachaba sobre asuntos cinematográficos, donde Cifesa se confiesa los problemas que está pasando. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento el tema de las listas negras no se sabía, era de conocimiento de muy pocas personas, porque que una empresa dijese que estaba en las listas negras significaba que inmediatamente sus acciones bajaban y la empresa se hundía. Con lo cual, todas las compañías que estuvieron en la lista negra siempre intentaron por todos los medios que nadie supiesen que estaban en esa lista negra. En este caso, lo que le viene a decir Vicente Casanova al caudillo en la carta es que por culpa de la lista negra no tiene material virgen para rodar películas. No puede exportar películas al exterior y ni siquiera las puede llevar a Canarias. Las acciones de su empresa están bajando. No puede comprar con los permisos que le dan de sus películas norteamericanas, que son las que dan un gran negocio. En definitiva, la empresa se está descapitalizando y está a punto de irse a la quiebra. Como solución, le propone al caudillo varias alternativas. Una de ellas, curiosamente, es que el Estado adquiera Cifesa para de esta manera salvarla. Sabemos que se inician gestiones para ayudarla y lo que el régimen va a hacer es en realidad utilizar al ministro de Exteriores, Martín Artajo, y a la diplomacia española para hablar con los norteamericanos y que de alguna manera saquen de la lista negra a Cifesa, lo que efectivamente sucede en 1946, más de un año después de terminada la guerra. Todo esto demuestra que detrás de la lista negra no solamente había cuestiones relacionadas con lo bélico estrictamente. En aquel momento Estados Unidos temía muy seriamente que el cine español tuviese una penetración en Hispanoamérica y fuese un competidor. Pensaba que tumbando a Cifesa y en las grandes compañías españolas tendría más mercado en el exterior para ellos. A pesar de que entre 1945 y 1946 Cifesa pone en explotación unas 20 películas, entre ellas El fantasma y Doña Juanita, solo produce Un hombre de negocios. Y aunque intenta relanzar la producción, la continuidad de la empresa se inclina por cambiar su estrategia comercial, produciendo películas de mayor presupuesto. En 1947, Cifesa vuelve a contar con Rafael Gil para adaptar Don Quijote, con Rafael Ribelles en El héroe cervantino. Las buenas relaciones de Casanova y Rafael Gil en El Pardo se plasman en la visita al estudio de Carmen Polo, esposa de Franco, recibida y agasajada como una verdadera estrella. Hay una bellísima adaptación del Quijote de 1947 que conmemora uno de los centenarios de la defunción de Cervantes, que además él quería, España se sentía en la obligación, esta obligación un poco retrógrada del momento de hacer la edición príncipe en cine del Quijote, porque querían hacer una versión pura. Una versión pura que, por cierto, tiene un trabajo sobre la puesta en escena, sobre la construcción de las sombras, directamente inspirada por
por Doré y por los grabados de Doré de primer nivel. Yo creo que es una película que ha sido injustamente tratada, pero es una de las más extensas, rigurosas y fílmicamente creativas. Tras el boicot de Naciones Unidas y la retirada de embajadores, las difíciles circunstancias en las que se encontraba el régimen acentúan un discurso nacionalista que encuentra en el cine una de sus máximas expresiones. Casanova intuyó que un giro desde la comedia ligera al melodrama de época en consonancia con esa retórica nacionalista podía interesar al espectador. Su competidor, el productor gallego Cesáreo González, ya había explotado esa temática con La pródiga, La fe o Reina Santa, que tuvieron buena acogida comercial. El cine histórico de Cifesa, que se rueda entre 1945 y 1951, y algún otro título posterior, está muy vinculado también a la política de aislamiento internacional. El régimen considera que es fruto de una leyenda negra que se ha urdido en Francia, que se ha urdido en Europa, en Estados Unidos, en virtud del cual España, el franquismo, es una dictadura, España es un país atrasado, España es un país analfabeto. Lo que hace el cine histórico es, por un lado, contar la historia de España más vibrante y, al mismo tiempo, contar episodios históricos que nos enfrentan a estos países que nos aíslan. Por eso, en ese momento, el gran enemigo en mucho cine del momento es Francia. En una época en la que los efectos digitales no existían, Casanova decide arriesgar apostando por el melodrama de época. Películas que exigían grandes medios económicos y suntuosos decorados, y dio una oportunidad en el género a Luis Lucia, un hombre de la casa con La princesa de los Ursinos, y otro de los grandes nombres femeninos del estrellato de los 40, Ana Mariscal, acompañada de Fernando Rey. La película, que tuvo una aceptable acogida, sobrevivió a sus muchos problemas de producción. Entre otros, el incendio de una parte de su negativo, que obligó a volver a rodar las escenas desaparecidas. Continuando por el camino iniciado, Casanova pensó en un drama que adaptaba un texto de Tamayo y Baus titulado Locura de amor. Encargó el arriesgado proyecto a Juan de Orduña, que apostó por una protagonista desconocida, una joven llamada Aurora Bautista, hija de padre republicano, a la que había visto en un escenario de Madrid. La historia de Juana la Loca, engañada por su marido Felipe el Hermoso, iba a dar lugar al mayor éxito comercial de la historia de Cifesa, abarrotando las salas de cine. Estrenada en 1948 en el Cine Rialto, Cifesa no solo reflotaba gracias a Locura de amor, sino que tenía una estrella, Aurora Bautista, y un filón en sus manos. Esta especie de relación directa, Cifesa, Locura de amor, Agustina de Aragón y demás. Bueno, es cierto en cierta manera que esas películas son grandes proyectos de finales de... Pero hay varias cosas que decir. Primero, que en cierta manera el cine de Locura de amor, inspirado en cuadros románticos y populares de Padilla o de Rosales, tiene una factura técnica y una construcción de puesta en escena extraordinaria. Yo estoy seguro que la operación Locura de amor es una operación de gran éxito, porque se conjugan todos los elementos. El público ya sabe lo que le pasó a Felipe el Hermoso y a Juana la Loca. No quiere ver la historia, no hay un suspense construido sobre una trama. Hay cómo me vas a enseñar, con qué lujo vas a poner en escena esos cuadros. Ya sabes que los títulos de crédito es el propio cuadro de Pradilla en Tordesillas y la muerte de la reina Isabel, pues está basado en los cuadros de Rosales y demás. Yo creo que esa obra es una obra fascinante, que además es un triunfo radical. Eso debe ser. El rey le odia. Cifesa firmó con la actriz el contrato con más ceros de la historia del cine español hasta la fecha. 500.000 pesetas por película en tiempos de cartilla de racionamiento. De nuevo, de la mano de Orduña, en 1950, la estrella protagonizó Agustina de Aragón, un drama épico muy propio de los años de aislamiento del franquismo. No es de extrañar que las películas más comerciales de Cifesa estuvieran protagonizadas por mujeres que son realmente una excepción entre los estereotipos de mujeres Cifesa. Y lo son porque son mujeres realmente
de gran potencia, de mucho empuje y que son dueñas de sus tramas narrativas, invirtiendo los roles, porque los hombres que están a su alrededor o bien son oponentes y se encargan de obstaculizar los caminos que ellas quieren emprender para conseguir sus objetivos, o bien son personajes menores, muy empequeñecidos en comparación con la grandiosidad que presentan estas Agustinas de Aragón, que son las heroínas del cine monumental de Cifesa. Y también los, en buena medida, locura de Agustina de Aragón, que la gente decía viva la República, asociando los cañones franceses con los franquistas, lo cual no dejaba de ser curioso. Hay una escena en Agustina de Aragón que es paradigmática de lo que sucede. Los hombres huyen de las murallas donde están defendiendo, Agustina de Aragón los detiene y les dice: ¿cómo podéis ser vosotros cobardes? Y les recuerda sus roles de género como hombres. Tenéis que ser valientes, tenéis que ser fuertes y tenéis que dar vuestra vida por la patria. Está recordando los valores propios del patriarcado. No está defendiendo otro tipo de... no está defendiendo el deseo de la mujer. El interés de Casanova por el melodrama historicista tuvo otros exponentes. Amparo Ribelles fue la protagonista de La Leona de Castilla, que encendió la primera luz roja para la economía de la empresa. Casanova utilizó a sus estrellas bajo contrato para cruzar repartos de tirón. En este caso, Amparo Ribelles y Ana Mariscal en De mujer a mujer. E impulsó a una cantante que ya había trabajado en el cine, Juanita Reina, de nuevo de la mano de Juan de Orduña en La Lola se va a los puertos. Folclórica, cantante como es Juana Reina, que tiene una filmografía realmente escasa en comparación a la que tienen otras cantantes, entendía que su profesión era realmente la de cantar, no la de interpretar. Y eso fue lo que hizo que rechazara papeles muy importantes. A pesar de que su filmografía es corta, llegó a tener hasta 4 títulos en Cifesa. Uno de ellos, bueno, pues La Lola se va a los puertos, que es una obra también cumbre dentro de la productora, y llegó a rechazar el último cuplé, que se lo ofreció Orduña, pero su padre, que era quien en ese momento, vehiculaba la carrera de Juana Reina, pensó que ese personaje escapaba, no era adecuado. No era un personaje adecuado para su hija, era un personaje poco serio para ella y lo rechazó. Y aún así, el propio Orduña tuvo que decirle a Sara Montiel que se fijara en las interpretaciones de Juana Reina para crear su propio personaje para el último cuplé. Con el paso a la década de los 50 se aprecian las grietas en el imperio Cifesa. Las nuevas apuestas de la marca, tanto en producción como en distribución, sufren toda clase de contratiempos, especialmente con la censura. Se encuentra con una administración insensible a lo que él considera que deben ser grandes éxitos internacionales que deben verse en España. Mujeres que trabajan. Le importa en 1938, la presenta a censura y se la prohíben. La presenta años después y vuelven a prohibírsela. La presenta por tercera vez 5 años después y vuelven a prohibírsela. Es decir, Cifesa se encuentra con que hay temas que el franquismo no tolera, temas que él considera que son pasables, porque si vemos Mujeres que trabajan, es una visión del problema de la mujer y del trabajo desde el punto de vista conservador, que sin duda hubiese podido pasar, pero que los sectores de la Iglesia más duros del régimen no toleran. La censura no solo se ocupó de evitar que las coristas de Una cubana en España enseñaran piernas o escotes, sino que prohibió el guión de Teresa de Jesús, la que iba a ser la 4ª película de Aurora Bautista con Juan de Orduña, cuando además ya se había hecho una fuerte inversión en la preproducción. Casanova mantuvo unas relaciones con el régimen que no siempre le sirvieron para lograr un trato de favor. En el accionariado figuraba el aristócrata y almirante Ramón Díez de Rivera, marqués de Huétor de Santillán, jefe de la Casa Civil de Franco, cuya esposa
era una de las mejores amigas de Carmen Polo. Ha pasado a popularizarse un engaño histórico y a poner a Cifesa como si fuera el brazo derecho del régimen, y eso no es así. Cifesa, si bien Casanova está muy relacionado con personalidades del régimen franquista, nunca recibió la ayuda que buscó, ni realmente hubo un apoyo definido a Cifesa por parte del régimen. Casanova seguía manteniendo su amistad con el cada vez más influyente Carrero Blanco. El militar de marina, conocedor de que el cine británico había producido en 1949 una película en color sobre Cristóbal Colón, donde en una escena se presentaba al personaje de Fernando el Católico tratando con desprecio a Isabel de Castilla, instó a Casanova a producir una réplica española otorgando toda clase de ayudas y facilidades al rodaje. Así, en 1951 Cifesa se embarca en Alba de América, una costosísima producción sobre la gesta del 12 de octubre que dirige Juan de Orduña. Esa sí que tuvo culpa el Estado. Esa sí que liaron a mi tío para que hiciera Alba de América y no le dieron ninguna ayuda de los que le habían prometido. Y la película fue un fracaso. El ministerio pues se intentó de todas formas que se hiciera aquí una contrarréplica, pero fue un fracaso porque no tenía interés la película. A ver, el régimen está un poco trasnochado ideológicamente, intenta vender cosas que no son, pero en el medio de todas esas películas Cifesa hace otras obras de una profundidad, de una altura, de una manera de saber ver lo que está sucediendo en la sociedad, no mostrándola de una manera como quisieran a lo mejor los neorrealistas, probablemente porque eso no se pudiera hacer, que además tiene la mala suerte de coincidir en cartel con una nueva manera de enfocar vamos a decir, los problemas españoles otra vez desde las corralas y desde la miseria, que Surcos, curiosamente hecho por un falangista edillista, no por un tipo, por un falangista edillista antifranquista, al que yo tuve la suerte de entrevistar con 99 años y me dijo que cuando vio a Franco con la camisa azul y el gorro rojo casi vomita y automáticamente dejó el partido. Claro, porque es muy difícil hacer explicar al alumno la cantidad de elementos contradictorios que ahí están construyendo las películas. El fracaso comercial de Alba de América afecta económicamente a la compañía hasta tal punto que las cosas ya no volverán a ser como antes. Lo que ocurre es que el franquismo en 1951 pega un giro porque entra en el Ministerio de Información y Turismo Gabriel Arias Salgado y este nombra director general de cinematografía a García Escudero. Y García Escudero viene con una nueva política cinematográfica. Quiere premiar el neorrealismo, da el interés nacional a Surcos y considera que el cine de Cifesa y Alba de América en concreto es un cine trasnochado y no le otorga el interés nacional. Esto origina tal escándalo que la salida de García Escudero de la Dirección General de Cine, transcurridos 6 meses, está estrechamente ligada a este escándalo de Alba de América. En 1952, Cifesa lanza una nueva emisión de acciones cuyos ingresos son destinados a pagar deudas y aunque tiene proyectos, Casanova carece de capital para llevarlos a cabo. En adelante, va a sobrevivir produciendo mediante alianzas con otras empresas con estrellas como Carmen Sevilla y Lola Flores, o dando adelantos de distribución a productores independientes como Benito Perojo. Sin embargo, la antorcha de los éxitos, según rezaba su lema, se había apagado en 1951. Los Casanova afrontaron años complicados, expedientes de crisis, conflictos con los empleados, denuncias, reclamaciones de cantidades, despidos denegados y se vieron demandados por un grupo de accionistas que les acusaron de falsear las cuentas de la empresa. Vicente Casanova era muy amigo de Carrero Blanco, pero Carrero Blanco cuando le tenía que ayudar lo que hace es poner Cifesa en manos del Banco Rural. Y de hecho, cuando él cae en manos del Banco Rural, pone su patrimonio en juego para seguir manteniendo a Cifesa. Y ahí el gran error para mí, de mi familia, que esto hoy no lo hace ningún empresario, es en lugar de dejar que la empresa quiebre, como hoy hay cientos de empresas que quiebren, coger bienes propios para avalar al Banco Rural y Mediterráneo un crédito a Cifesa
de la cual Cifesa tú tienes un 22% de acciones, no 100, estás defendiendo 22 y avalando a todos los demás. Y claro, 83 millones de aquella época, pues yo he calculado que serán hoy pues unos 250 millones de euros, lo cual es una salvajada. Entonces se metieron en esa aventura, se perdió ese dinero, no se salvó la empresa y terminó pues cerrando. Tras el cierre de la productora en 1956, la distribuidora, controlada ya por el Banco Rural y Mediterráneo, tras la entrada de sus representantes en el Consejo de Administración, continúa su actividad y en 1957 tuvo un verdadero gol de carambola como distribuidora de El último cuplé. Nadie creía en la película que Cifesa convirtió en un éxito arrollador. María Antonia Abad, Sara Montiel, nació al cine en los primeros años 40 gracias a los Casanova. Vicente la oyó cantar una saeta en Orihuela y decidió convertirse en protector y padrino de su carrera de actriz, poniéndole un profesor de canto y sobre todo de dicción. Cifesa logró un último impacto con la distribución de Las chicas de la Cruz Roja, una película que adelantaba la España del tiempo del desarrollismo y que permitió a la distribuidora sobrevivir unos meses más. La marca intentó estrenar en España La Dolce Vita de Fellini tras haber realizado un notable desembolso económico en pago de derechos y publicidad, pero la película fue prohibida por la censura, estando ya Manuel Fraga en el ministerio, bajo el pretexto de que atentaba contra la moralidad española. Se arruinó por los malos resultados de las películas. A La Dolce Vita podía haber sido un gran éxito y no lo consiguió. El Infierno Verde pagó medio millón de pesetas y luego no la podía estrenar. Claro. Y estamos en 1954, cuando la empresa está por todos los lados, todos los golpes. A pesar de la sentencia condenatoria dictada en 1963, 7 años después de haber sido denunciados por un sector del accionariado argumentando falsedad en sus resultados económicos, Vicente y Luis Casanova continuaron al frente de la emblemática compañía del primer franquismo hasta su cierre definitivo. Lejos de la sombra de los hermanos, quienes por penosas circunstancias personales buscaron un discreto anonimato, Cifesa se reconvirtió en Cinesco, bajo el formato de cooperativa de trabajadores. Cinesco importó para su distribución en España una serie de películas, algunas de muy buena calidad, cuyo resultado económico resultó un fracaso, forzando a una curva descendente que también acabó en cierre. Desaparecía la marca que aportó estéticas y conceptos al imaginario colectivo de varias generaciones de españoles, dejando tras de sí una parte fundamental de la historia del cine español. Cifesa fue un retórico imperio y a su vez una quimera. Con ella se iba una estela de recuerdos de otro tiempo.